Hola familia de Auténtica Radio. Hoy nos encontramos con Miguel Martínez Meucci, politólogo venezolano, académico además que ha escrito muchos textos pues, sobre eso, la política, estados totalitarios, regímenes en Latinoamérica. Y bueno, hoy vamos a hablar, si me permites Miguel, un poco sobre la situación de Venezuela. Bueno, para comenzar, quiero preguntarte, ¿cómo has visto la evolución del panorama de un país que ha vivido 25 años de este régimen y que estamos en un momento bastante importante, siento yo, para nosotros? ¿Cómo nos explicas un poco eso? Bueno, Venezuela indudablemente lleva ya bastantes años viviendo bajo un régimen autoritario y que complica mucho la posibilidad de elecciones libres. Y de hecho, el más reciente proceso electoral en Venezuela, que fueron las elecciones presidenciales del 28 de julio, no fue precisamente libre. Sin embargo, las fuerzas democráticas lograron un nivel de organización tal que no solo obtuvieron una rotunda victoria, sino que además también pudieron demostrar mediante la recolección de sus actas, de las actas que emiten las máquinas de votación, que efectivamente esa victoria tuvo lugar. La complicación en este momento tiene que ver con el hecho de que ese régimen autoritario, pues evidentemente quienes lo manejan no quieren dejar el poder y hay una lucha pues, entre fuerzas democráticas y quienes manejan el régimen para que ese mandato finalmente tenga lugar y sea respetado. Miguel, ¿qué factores tú ves como determinantes para que precisamente el gobierno de izquierda no termine de salir? Porque a pesar de la crisis y de las sanciones, ¿qué factores siguen habiendo para que estas personas no den un paso al costado? Bueno, de momento diría que es fundamental el hecho de que tienen un cierto control, tienen la obediencia de las fuerzas del orden público, tanto policiales como militares. Y claro, en ese sentido juega un papel muy importante el hecho de que hay dinámicas delictivas, criminales, vinculadas a economías ilícitas, en las cuales están incursos buena parte de los miembros del alto gobierno en Venezuela. Entonces, ese factor clarísimamente opera en contra de la posibilidad de que esas fuerzas del orden acaten el mandato popular y soberano de la población venezolana. Sin embargo, hay que resaltar que incluso en los centros donde votaban los militares se registró un porcentaje de voto a favor de Edmundo González muy parecido al resto de la población. O sea que también dentro de las fuerzas militares hay un sentimiento mayoritario a favor de un cambio político, pero estos mecanismos de control interno pues son todavía decisivos para que ese cambio no se produzca. Claro. ¿Cómo has visto el cambio o la dinámica entre gobierno y oposición desde la época de Juan Guaidó en el 19 a estas últimas elecciones? ¿Qué cosas se han hecho de otra manera? Bueno, es muy importante el hecho de que haya tenido lugar la primaria del 22 de octubre del 2023. Ese proceso fue importante porque proyectó una gran transparencia a la población. Fue una primaria organizada por la sociedad civil, sin intervención del Consejo Nacional Electoral que controla el régimen. Pudieron votar los venezolanos de la diáspora, que también fue un signo importante de participación y de apertura. Y bueno, al final emergió un liderazgo como el de María Corina Machado, con toda claridad, y eso ha dado una gran transparencia y ha facilitado también una unidad de propósito muy clara, una unidad en torno al propósito común compartido por la gran mayoría de la población venezolana de un cambio político. Yo diría que ese es el cambio importante que se ha registrado entre las fuerzas de oposición, la idea de que ha surgido un liderazgo muy claro. Luego, ese liderazgo catapultó a su vez la candidatura de Edmundo González, que ha sido fuertemente respaldada en las urnas. Creo que ese binomio González-Machado está fuertemente consolidado en la medida en que encarnan un mandato popular de cambio hacia la democracia. Ese desenlace, digamos, momentáneo, Miguel, de las elecciones, digamos momentáneo porque es lo que al día de hoy todavía persiste, un gobierno que no quiere reconocer lo que efectivamente todo el mundo se enteró con las actas. ¿Crees que este hecho afecta la confianza de los venezolanos para futuros procesos, ya avisorando una posible transición? Claro,
A ver, en la medida en que se hace una elección con tantos obstáculos, donde ni siquiera se permitió que la ganadora de las primarias a la oposición pudiera competir, donde además hubo cantidad de circunstancias irregulares, precisamente para impedir que la voluntad popular se pudiera expresar con toda claridad. Claro. Y a pesar de eso se gana la elección y se logra aprobar. Yo lo que veo muy difícil es que cualquier elección que venga ahora en adelante, si no se respeta el resultado de la elección anterior, pues evidentemente no va a tener ninguna confianza para la población. Y hay que tomar en consideración que eso justamente es lo que está buscando el régimen autoritario. Hacer otros procesos electorales en los cuales la gente, al no creer, no participe. Y mantener una farsa de legitimidad electoral que ha perdido a la luz de las elecciones presidenciales del año pasado. ¿Qué estrategias pudiera tener, digamos, la sociedad civil en pro de una posible transición hacia la democracia? ¿Qué papel juega el pueblo como tal en estos momentos? Creo que es muy importante entender que el pueblo ha emitido un mandato soberano que está ahí, que debe cumplirse, y creo que es muy importante que en sus acciones los venezolanos demuestren que esa es su voluntad y que no están dispuestos a obedecer órdenes o mandatos que no sean esos, mandatos ilegítimos, órdenes ilegítimas. O sea, no puede haber una cooperación continua con un sistema ilegítimo, sino que tiene que haber cooperación ciudadana para hacer valer el mandato legítimo. Y al mismo tiempo es muy importante el apoyo de los demás regímenes democráticos en el planeta. Es muy importante que los demócratas estén junto a los demócratas y que la preservación de la democracia en Venezuela sea el eslabón más dentro de la defensa de la democracia a nivel mundial. Porque las amenazas a la democracia en Venezuela afectan a las democracias en otros países y viceversa. Aquí es muy importante que la lucha de los demócratas sea conjunta en todo el país, en todo el mundo. Bueno, hemos llegado entonces al final de esta muy buena entrevista con Miguel Martínez Meucci, politólogo venezolano, académico, investigador, pues de todos estos temas que incluye a la política y bueno, situaciones de conflicto y crisis. Familia de Auténtica Radio, recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, siempre estaremos llevándole la mejor información, eventos, música y en este caso pues tema político de nuestro país que obviamente nos interesa y afecta a todos. Muchas gracias. Gracias a ti.